Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 229. El formato del torneo de la liga. En el año de liga 177, Lorelei, de 10 años, ya medía 1,5 metros. Ya superaba en altura a otras chicas de su edad y seguía creciendo. A Will no le sorprendió. Después de todo, su yo futuro era una mujer alta y madura que usaba tacones. Aunque también tenía el pelo largo y pelirrojo, ella y Liz eran dos estilos completamente diferentes. Liz era demasiado dulce, como una princesa. No, era una princesa. En cuanto a Will, todavía era un enano de 0,3 metros, aunque su peso se había duplicado. Caminando por el camino llano hacia Pueblo Paleta, Will estaba de muy buen humor ahora que estaba completamente despierto. El último año y medio había sido muy relajado. Pasaba los días viendo la televisión y subiendo de nivel. Aunque subía de nivel lentamente, se había centrado en su reserva de movimientos y en el poder de Laura, lo que había aumentado considerablemente su poder de combate. Su tipo ofensivo para esta vida se estableció: agua y hielo como principales, con volador y normal como secundarios. Los demás tipos solo podían usarse en situaciones excepcionales o como apoyo. Esto encajaba a la perfección con los tipos que prefería Lorelei. T-Club, mira. Ahí es Pueblo Paleta. Will miró fijamente la aldea frente a ellos y frunció el pico. Aún faltaban más de 30 años para el nacimiento de Ash Ketchum, pero era posible que su madre, Delia, ya hubiera nacido. En cuanto al profesor Pokémon de Pueblo Paleta, era aquel con el que Will estaba familiarizado, el profesor Oak. El mundo poco a poco empezó a parecerse al que recordaba. El laboratorio de profesor Oak es allí, señaló Will. ¿Cómo lo supiste, T-Club? Porque soy omnisciente y omnisciente, pensó Will, inflando el pecho con orgullo. Jeje, ese es el chiste más gracioso que he escuchado en todo el año, rió Lorelei. Charlaron y rieron mientras caminaban, y finalmente llegaron al laboratorio de profesor Oak. Fue interesante, Will notó que, desde fuera, todos los laboratorios de estos profesores parecían villas suburbanas normales. Llegaron a la puerta. Toc, toc. Lorelei levantó a Will y él usó su aleta para golpearlo. Se oyeron pasos desde dentro. Pero cuando se abrió la puerta, no era el profesor Oak. ¿Puedo ayudarte?, preguntó un chico de aspecto normal y con gafas. Ah, tú debes ser Lorelei. Tus padres me contactaron con antelación. Un hombre de mediana edad, con rostro severo, salió detrás de él. Will lo observó y no pudo evitar suspirar. Este profesor Oak, de apenas 30 y tantos años, parecía muy serio y de mandíbula cuadrada. Desprendía una vibra de difícil de tratar, nada que ver con el amable abuelo en el que se convertiría más tarde. Pero probablemente se debía a que aún era nuevo en el campo de la investigación. Profesor Oak, señor. Soy Lorelei. He visto todas y cada una de sus batallas del torneo. Lorelei se puso firme, vibrando de emoción. Por supuesto que estaba emocionada. El profesor Oak había competido en ligas de varias regiones y había ganado 7 u 8 torneos importantes. Era ampliamente reconocido como el entrenador más fuerte del mundo fuera de la liga. Pero todo eso fue hace varios años. El título de más fuerte había pasado a una entrenadora especializada en Pokémon de tipo fantasma. Will había oído que era buena amiga de Oak. El profesor Oak llevaba muchos años retirado. Cuando lo anunció, todos sus fans pensaron que algo terrible había sucedido. No fue hasta el año pasado, cuando la liga anunció oficialmente que Oak había sido certificado como profesor Pokémon, que los fans finalmente se tranquilizaron. Aún así, causó revuelo en la comunidad de entrenadores. Nadie entendía por qué, en la cima de su carrera, se había cambiado repentinamente a un campo completamente nuevo. El profesor Oak solo había dicho una cosa: quiero entender la relación entre los Pokémon y los humanos. Eso fue todo. Sin más explicaciones. Poco a poco se había convertido en la máxima autoridad en investigación Pokémon y consultor de la Liga Índigo.
Pase, asintió el profesor Oak y luego le dijo al joven que estaba a su lado. Este es un nuevo entrenador de las Islas Seville. Ah, hola. Soy Elm. Actualmente soy alumno y asistente del profesor Oak. Mi futura investigación se centra en la cría y los huevos Pokémon. El chico se subió las gafas y se presentó. Hola. Recuerdo que el profesor de la región de Johto también se llama Elm. Ese es mi padre. Fue compañero de clase del profesor Oak. Ah, fui de pequeña. El laboratorio estaba lleno de Treecko, dijo Lorelei, asintiendo con la cabeza. Una expresión de confusión cruzó su rostro. Le daba vergüenza preguntar, ¿por qué el laboratorio del profesor de Johto tiene más Treecko que el del profesor de Oen? Sí, continuó Elm. Mi abuelo conoció al dios de la hoja de joven. Desde entonces, ha estado obsesionado con la investigación y la crianza, intentando criar un Sceptile que pueda rivalizar con el dios de la hoja. Ríndete, pensó Will, aún en brazos de Lorelei, sacudiendo la cabeza. Mi última vida no es algo que puedas replicar. La semilla milagrosa especial de Celebi, múltiples movimientos de huevo heredados, la poción de Platane, el estatus alfa del árbol del principio, si la familia Elm pudiera lograr siquiera uno de ellos, sería suficiente para hacer historia. En ese momento, el profesor Oak se acercó con una pequeña bandeja. En ella había una pequeña tableta azul y 6 Pokéballs. Lorelei, aquí tienes la Pokédex y las Pokéballs que preparé para ti. El profesor Oak señaló los objetos y se agachó para mirar a Will. Un Piplup de la región de Sinnoh. Es un Pokémon maravilloso. Recuerdo que en la conferencia de Sinnoh, un Empoleón casi derrotó a mi Charizard. El profesor Oak miró a Will con más atención. Le pareció que este pequeño Piplup era extraño. Un Piplup normal estaría muy orgulloso y odiaría que lo miraran así. Incluso podría enojarse y picotearlo. Pero la mirada de este Piplup era tan tranquila como el agua, casi turbia. Era como si fuera un Pokémon que hubiera vivido durante cientos o miles de años. Gracias, profesor. Algún día mi Piplup será aún más fuerte que ese Empoleón. Lorelei bajó a Will y empezó a guardar los objetos en la mochila que le había dado su madre. ¿Vas a desafiar a la Liga Índigo, Lorelei? Él se acercó y preguntó. Asintió Lorelei con una sonrisa de confianza. Sin duda voy a ser la campeona. Entonces, ¿tienes claras las reglas del concurso? Sí. Batallas de eliminación simple 3 contra 3. Lorelei asintió de nuevo. Llevaba años viendo el torneo. Claro que conocía las reglas. En comparación con ella, Will se sorprendió bastante al ver este formato por primera vez en televisión. En su memoria, la conferencia de la liga era un torneo de 6 contra 6. Tras investigar un poco, descubrió que el formato actual de la liga Pokémon aún no había evolucionado al nivel del anime. En el año 50 de la liga, el año en que terminó su tercera vida, el torneo seguía siendo un formato de 1 contra 1. Después, probaron 2 contra 2, batallas por equipos 2 contra 2, 3 contra 3, batallas en el campo, una tras otra. Ahora, se había estabilizado temporalmente en 3v3 de eliminación simple. Además, aún no existían las 8 insignias, el alto mando y el campeón de la liga. No se necesitaban insignias para entrar en la conferencia. Solo había que inscribirse cuando llegara el momento y esperar a las clasificatorias abiertas. Si conseguías una carta de recomendación de un miembro de la liga con antelación, podías saltarte las clasificatorias y pasar directamente al torneo principal. Pero ese miembro de la liga no podía ser cualquiera. Tenía que ser alguien del nivel de un profesor Pokémon o un jefe de departamento. Bien. Entonces ya está todo listo. El profesor Oak asintió, y de repente recordó algo. La liga tiene una regla. Los entrenadores de viaje pueden llevar un máximo de 6 Pokémon. Para los menores, ese número se reduce a 3. Cualquier Pokémon capturado después de eso será transportado automáticamente al profesor registrado, que sería yo. ¿Qué? No es justo. Protesto. Era la primera vez que Lorelei oía esta regla. Su rostro se ensombreció. Esto significaba que en su viaje solo podría atrapar un Pokémon más para llevárselo. El resto serían enviados aquí. Era casi lo mismo que no atraparlos. Protesta denegada. Esto también es para su protección. El profesor Oak negó con la cabeza y le dio una palmadita a Lorelei. Aunque eso fue lo que dijo, Will sabía que no se trataba solo de protección. Eso es justo lo que se le dice a un niño.
Había aprendido en su vida anterior que algunos villanos llevaban más de una docena de Pokémon, convirtiéndose en ejércitos de un solo hombre, lo que había causado muchos problemas a los fundadores de la liga. Y no eran solo villanos. Incluso la gente normalmente decente podía perder los estribos. Cuando alguien con 10 Pokémon pierde los estribos, es muy peligroso. Esto era especialmente cierto para los niños, cuya moral aún no estaba del todo formada y eran propensos a actuar por impulso. En esta era moderna y pacífica, era natural limitar la cantidad de Pokémon que uno podía llevar consigo. Era la misma lógica que el control de armas cuando Will era humano. Pero no había necesidad de contarle todo eso a un niño. Está bien, entonces me voy. Ten cuidado en la carretera. La Pokédex tiene una función de emergencia. Si estás en peligro, pulsa el botón rojo en la ranura de la parte trasera. Está bien, Tilde, respondió Lorelei. Luego, con entusiasmo, recogió a Will y abandonó el laboratorio. ¿A dónde? Norte. ¿Ciudad Viridian? Claro que no. Rota City. Es el lugar imprescindible de todo Kanto, sin excepción. Capítulo 230. Mego está llamando. Tras salir de Pueblo Paleta, Lorelei no huyó de inmediato a Ciudad Rota. Primero llevó a Will a la costa, cerca del camino a Ciudad Verde. Will ni siquiera tuvo que pensar para saber lo que estaba haciendo. Atrapar un Pokémon, por supuesto. Will podía adivinar las intenciones de Lorelei. Primero, ansiaba atrapar algo. Segundo, pensaba que cuanto antes lo atrapara, antes podría entrenarlo para que fuera útil en el torneo de la Liga Índigo. Jejeje, me pregunto qué tipo de Pokémon encontraremos. Es la costa de Kanto. ¿Son medusas o cangrejos? Will se encogió de hombros. Las medusas eran Tentacool, y los cangrejos eran Krabby. En las zonas cercanas a la playa, esas dos especies eran las más numerosas, con quizás algunos Staryu u Octillery entremezclados. Ni siquiera Magikarp ni Febas rondaban las aguas poco profundas. Lorelei estaba llena de energía. Corrió durante más de 10 minutos cargando a Will, que pesaba unos 6 kilos. Todo gracias a las nalgadas que le daba su madre. Cada castigo comenzaba con una carrera de 5 kilómetros. Mientras corría hacia la playa, los ojos de Lorelei se posaron inmediatamente en un Pokémon. Piplup. ¿Ves ese Pokémon? Usa rayo burbuja. Will miró de reojo al objetivo elegido y levantó una ceja. Un Shellder. Uno de los futuros ases de Lorelei, el dragón Slayer Cloyster, estaba a punto de unirse al equipo. Entre los Pokémon de Lorelei, su as absoluto era Lapras. Pero al enfrentarse a Lance, su as sin duda era Cloyster. Todos sabían que los ataques más fuertes de Dragonite eran físicos. Incluso su movimiento estrella, velocidad extrema, era físico. Y, por si fuera poco, la mayor fortaleza de Cloyster residía en su defensa física. Me olvidé de este, murmuró Will, luego abrió el pico y roció un chorro de pequeñas burbujas. Para una batalla sin estrés como esta, a Will no le importó actuar para Lorelei. No fue una gran pelea. Un rayo burbuja y el Shellder quedó inconsciente al instante. Su nivel es bajo. No sé cuándo empieza el torneo, si habrá tiempo suficiente. Will miró el Shellder que Lorelei acababa de atrapar. Claro, sus movimientos de tipo agua recibieron un aumento de poder gracias al agua mística, pero Shellder, al ser de tipo agua, debería tener una resistencia doble. Y aún así, rayo burbuja lo derrotó de un solo golpe. Su nivel no podía ser superior a 15. Incluso si hubiera un año completo antes del torneo, lo máximo que probablemente podría alcanzar sería el nivel 45. Ese nivel no era bajo, pero estaba lejos de ser suficiente para competir por el campeonato. Además, Lorelei era una entrenadora especializada en los tipos agua y hielo, lo que dificultaba aún más la victoria. La presión probablemente recaería sobre él y Lapras. Ganar en el primer año va a ser difícil, Will negó con la cabeza. Desde que se enteró del formato actual del torneo de la liga, había perdido la esperanza de ganar el campeonato en su primer año. Este formato era mucho más difícil que el sistema 6v6, 8 insignias que recordaba del futuro. Esto se debió a que no había restricciones de entrada. Más de 100 años después, se necesitaban 8 insignias para clasificar a la conferencia. Parecía un obstáculo difícil, pero en realidad reducía la dificultad. La mayoría de los adultos no tenían tiempo para recorrer gimnasios desafiantes. Estaban ocupados trabajando y criando a sus familias.
Con suerte, podían tomarse un tiempo libre para ver la conferencia. Así que, en el futuro, los participantes eran casi todos adolescentes o veinteañeros. ¿Y qué tan fuertes podían ser los entrenadores que acababan de comenzar su trayectoria? En cambio, la generación de Lorelei no tuvo ninguna barrera. Oficinistas, jubilados, cualquiera podía inscribirse. Solo tenían que tomarse unos días libres para competir. ¿Quién lo iba a decir? De repente, podrías encontrarte con un jefe de departamento de la liga retirado. Si tenían esa mala suerte, Lorelei necesitaría al menos 3 Pokémon de alto mando para tener una oportunidad de ganar el título. Sí. Lo atrapé. Piplup, eres el mejor. Lorelei corrió de regreso, con la Pokéball en la mano, y se agachó para plantarle un beso en la frente a Will. Está bien, vámonos. Will agitó su aleta. Partieron nuevamente. Esta vez, su ritmo era más lento. Además de entrenar a Lapras, Lorelei ahora tenía que entrenar a Shellder. No dividió el tiempo de entrenamiento de Lapras a la mitad. En cambio, recortó su tiempo de viaje y juego para entrenar a Shellder. Esta chica era muy seria y se esforzaba mucho para prepararse para el torneo. En cuanto a Will, se mantuvo fiel a su propio entrenamiento. Y su tiempo de entrenamiento no era el mismo que el de Lapras o Shellder. Era el mismo que el de Lorelei. Esto significaba que entrenaba el doble que sus otros Pokémon. Y, por supuesto, su autoentrenamiento fue mucho más eficiente que recibir órdenes de Lorelei. Pasaron aproximadamente 2 meses. Will y Lorelei llegaron a Ciudad Rota, en el extremo norte de Kanto. Faltaban 3 meses para el inicio de la conferencia de Kanto. El progreso de los 3 Pokémon de Lorelei no era optimista. Tomemos como ejemplo a Lapras, su primer compañero. En 2 meses, solo había subido 4 niveles, alcanzando el nivel 46. Shellder, que era de nivel 7 cuando lo capturaron, ahora era de nivel 28. Su talento era claramente muy bueno. Pero le fue imposible alcanzar un nivel lo suficientemente alto como para ser un jugador importante en el torneo en tan solo 3 meses. Luego estaba el propio Will. Aunque su talento en esta vida era terrible, esta era la 4ª vez que volvía a empezar. Conocía el oficio. Además, entrenaba mucho más duro. Como resultado, su nivel no había bajado mucho del de Lapras. Actualmente se encontraba en el nivel 42. La diferencia original de más de 10 niveles se había reducido a solo 4. Y durante este tiempo, Will había estado investigando y desarrollando constantemente su poder de aura y aprendiendo nuevos movimientos. Por ejemplo, había aprendido bola meteorológica en esos 2 meses, un movimiento muy interesante. Su tipo cambia con el clima. Y en condiciones climáticas especiales, su poder es de 100. Si se topaba con día soleado, él, un Piplup, tendría un ataque especial de tipo fuego con un poder de 100. Caminando por las calles de la ciudad de Rota. Uatil de Piplup, mira. Mira ese árbol gigante. Lorelei, sosteniendo a Will, lo señaló hacia la distancia. Eso es una roca. Will respondió con desdén. Se preguntaba si debería ir a buscar a Mew. Quizás Mew tenía una forma de corregir sus genes y restaurar su potencial a la normalidad. Vamos a comprobarlo. Llamero. Para. En el momento en que sonó la voz de Lorelei, Will gritó a todo pulmón. Su alma casi abandona su cuerpo. Por una fracción de segundo, tuvo una visión. Lorelei se acerca al árbol del principio, y el trío Regi salta de repente y la aplasta. ¿Qué te pasa? Si no quieres ir, no iremos. ¿Por qué gritas tan fuerte? Lorelei, sobresaltada por el grito de Will, se enojó. Will meneó la cabeza sin dar explicaciones. Piplup, mira, hace un día muy bonito y soleado. Vamos a dormir en ese banco de allí. Ah, sí. Una siesta rápida me viene bien. Will levantó la vista y asintió. Dejó que Lorelei lo llevara hasta un banco largo, donde se quedó tendido. Disfrutando de la cálida luz del sol, se quedó dormido en poco tiempo. Cuando Will volvió a abrir los ojos, estaba en un coche. Miró de reojo a Lorelei, que fingía estar dormida, y luego se puso de pie sobre sus cortas piernas para mirar por la ventana. Este era el camino hacia el árbol del principio. Llamero. Will no dudó y volvió a gritar de inmediato. Estaba aterrorizado. Temía que en un segundo, 3 pilares cayeran del cielo y aplastaran su taxi. Cállate. Piplup. Hablas demasiado fuerte.
Lorelei no pudo seguir actuando. Rápidamente se inclinó para taparle el pico a Will. No tienes idea de lo que estás haciendo. Will pensó, pateando a la chica. Rápidamente usó su poder de aura para proyectar su voz al conductor despistado. Señor, detenga el coche. No siga adelante. ¿Quién está hablando? El conductor se sobresaltó. Creyó oír la voz de un niño. Pero solo había una niña en el coche. Miró confundido a Lorelei luchando con el pingüino. Frunció el ceño, pensando que lo había imaginado. Detén el coche. No puedes acercarte al árbol del principio. El conductor volvió a mirar hacia atrás y respondió con una mirada sospechosa. Por supuesto que sé que no podemos acercarnos al árbol. Todavía estamos lejos del límite. Al oír hablar al conductor, Will y Lorelei se quedaron paralizados. ¿Límite? ¿Los humanos se dieron cuenta de que no podían acercarse a cierto rango? Will dejó de forcejear. Como el conductor dijo que no se acercarían, bastaba con mirar desde lejos. Pensándolo bien, habían pasado tantos años. Los lugareños que vivían aquí debían saber muy bien que no debían acercarse al árbol del principio. Él, el forastero, era el que exageraba. ¿Por qué no podemos acercarnos al árbol?, preguntó Lorelei con curiosidad. No sabía por qué el conductor había dicho eso de repente, pero estaba concentrada en sus palabras. Porque los Pokémon Rangers lo están custodiando. Olvídense de nosotros, la gente común, ni siquiera el personal no autorizado de la liga puede acercarse al árbol. ¡Ay! ¿Por qué? Lorelei se sintió decepcionada al instante. Había querido escalarlo. Esa zona alrededor del árbol del principio es donde lucharon el dios de la hoja y Lugia. Todavía hay un cráter gigante allí. No nos dejarán llegar hasta él sin más. El conductor pareció entenderlo. Pensó que era lo mejor. Si iba demasiada gente, la zona alrededor del árbol sería un desastre. Entonces, la Liga Índigo ha comenzado a proteger conscientemente el árbol del comienzo, Will reflexionó para sí mismo. Al mirar por la ventana el árbol gigante que se acercaba, sintió una extraña sensación. El árbol del principio me llama. No, es Meu. Capítulo 231. El bosque del dios de la hoja. ¿Cómo me reconoció Meu? No, el árbol del principio reconoció mi aura y se lo contó a Meu. La mente de Will dio vueltas y de inmediato comprendió lo que estaba sucediendo. En este mundo, era posible que dos seres tuvieran exactamente la misma aura. Sir Aaron y Ash eran ejemplos de ello. Y ahora, Will, quien había heredado el aura de Sir Aaron, era otro ejemplo. Tanto Sir Aaron como Will conocían a Meu y al árbol del principio. Especialmente Will. No solo era amigo de Meu, era su salvador. Entonces, al sentir nuevamente esa aura familiar, Meu y el árbol del comienzo tuvieron que ver a su dueño, sin importar nada. Continuaron hacia el árbol. En cierto punto, el conductor redujo la velocidad y finalmente se detuvo. Hasta aquí llegamos. El límite está justo enfrente. El conductor señaló hacia adelante. Will y Lorelei asomaron la cabeza para mirar. El camino que tenía delante estaba bloqueado por una valla de alambre y parecía que estaba electrificado. ¿No es esto una señal clara? ¿Intentan decirle a la gente que algo anda mal con el árbol? Se quejó Will en silencio. Sentía que cercarlo así atraería la atención del equipo Rocket tarde o temprano. Estacionar guardabosques cerca era una cosa. Se podría decir que era para proteger el bosque. Había muchos bosques alrededor del árbol, así que era una excusa plausible. Pero instalar una cerca eléctrica era demasiado llamativo. ¿Es realmente necesario protegerlo así?, preguntó Lorelei. Claro que sí. No lo sabe, señorita, dijo el conductor misteriosamente, con cierta soberbia, como si lo hubiera plantado él mismo. Después de aquella gran batalla, un enorme bosque surgió de la tierra justo aquí. Y no es un bosque cualquiera. Solo se ve aquí, cerca de la ciudad de Rota. Ese bosque es tan verde, dijo Lorelei, mirando a lo lejos. ¿Verdad? Eso es lo que lo hace tan especial. Las hojas de esos árboles, cada una de ellas, se parecen a las hojas de la cola de Sceptile. El conductor señaló un pequeño colgante con forma de hoja que colgaba en su coche. Esos árboles se llaman árboles hoja. Los expertos en plantas los consideran una especie única. Se caracterizan por su larga vida, sus hojas de un verde vibrante y su plenitud de vida. Aquí en Rota, simbolizan la longevidad y una vitalidad inagotable. Entonces, ¿la valla es para proteger estos árboles?
Supongo que sí. En fin, no creo que la liga se moleste en proteger el árbol del principio. Todo el mundo sabe que esa cosa es solo una gran roca que parece un árbol. Nada especial que proteger. El conductor hizo un gesto con la mano. Will, que había estado escuchando en silencio, no pudo evitar admirar la estrategia. Usar estas plantas únicas, dejadas por el dios de la hoja, como tapalera. Esto oculta el árbol del principio, que todos creen que es solo una roca, y permite a la liga establecer defensas abiertas para proteger el verdadero árbol, a la vez que evita que la gente se acerque demasiado y provoque al trío Regi. Will asintió. Era un buen plan. Solo tenía curiosidad, ¿de dónde venían esos árboles? Eran exactamente del mismo color que las hojas de su cuerpo en su vida pasada. ¿De dónde vienen los árboles? ¿Están relacionados con el dios de la hoja? Preguntó Lorelei. Claro. ¿Por qué, si no, la custodiarían tan estrechamente? Tras aquella gran batalla, el dios de la hoja dejó caer muchas hojas al suelo. Cada hoja se convirtió en una semilla, echó raíces y creció hasta convertirse en un árbol. Will se quedó atónito. ¿Cómo era posible que no supiera nada de esto? La clave era que no podía distinguir si era solo una historia inventada por la Liga Índigo. Había perdido muchas hojas en esa batalla, probablemente cientos o miles. Y se fue inmediatamente después. Realmente no tenía idea de qué les pasó después. ¡Guau! Y luego las hojas que se usaron para el relevo de la antorcha. Así es. Vienen de aquí. Dijo el conductor dando un golpecito en el tablero. Estaba esperando que ella preguntara eso. Se sentía bien ser quien tenía la respuesta. Llegaron. Salgamos, pensó Will, dándole una palmadita a Lorelei. Fue el primero en abrir la puerta y salir de un salto. Lorelei lo siguió de cerca. Los dos pequeños se quedaron fuera del límite, mirando fijamente el bosque del otro lado. Piclup, creo que veo un Sceptile ahí, susurró Lorelei. Este lugar es realmente adecuado para que viva un clan Sceptile, pensó Will, asintiendo. Lorelei no se equivocaba. En efecto, había un clan Sceptile en el bosque. Podía percibir que su aura era universalmente fuerte y que cada uno estaba bien desarrollado. Debían estar influenciados por este bosque. Al ver los cambios en estos Sceptiles, Will sintió que lo que decía el conductor probablemente era cierto. Estos árboles realmente habían brotado de sus hojas. En ese momento, una chica con uniforme rojo apareció por un lado. Su uniforme tenía el símbolo de la Pokéball de la Liga Pokémon y sostenía un dispositivo que parecía un walkie-talkie o un estilizador. Este es el bosque del dios de la hoja. No se puede entrar sin permiso. La chica se paró frente a Will y Lorelei. Un Grovyle estaba a sus pies. ¿Quién eres? Soy la nueva Ranger del bosque del dios de la hoja, Solana. Él es mi compañero, Grovyle. Por favor, deténganse. La chica, Solana, se presentó con un gesto de orgullo. Vile, asintió Grovyle fríamente. Un Pokémon Ranger. Es la primera vez que veo uno. Los ojos de Lorelei se iluminaron, llenos de admiración. Ejem. Solana se frotó la nariz, con un poco de vergüenza. Pero, ¿por eso ella y Grovyle se habían esforzado tanto para aprobar el examen? Aún sentía un poco de orgullo. De todos modos, por favor, regresa. Adelante, MMMMMM. Mientras Solana hablaba, un cristal azul cercano de repente comenzó a brillar. ¿El árbol del principio está hablando? Solana abrió mucho los ojos. Era la primera vez que veía algo así. Solo había oído historias de sus superiores. Ella inmediatamente agarró su dispositivo, pero justo entonces, vio al Piplup colocar su aleta en el cristal. Al principio no le preocupó. No debería pasar nada solo por tocarlo. Pero al segundo siguiente, no pudo evitar preocuparse. Solana observó cómo el Piplup cerraba los ojos y una luz azul comenzaba a brillar desde su cuerpo. ¡Clac! El dispositivo se le cayó de la mano. Solana se quedó boquiabierta, con los ojos muy abiertos mientras miraba a Will. «Piplup», gritó Lorelei, a punto de correr y agarrarlo. «No te acerques. Se está comunicando con el árbol del principio». Solana agarró rápidamente el brazo de Lorelei. «¿Qué? ¿Por qué Piplup puede hablar con el árbol del principio? Porque ha despertado el poder del aura». «Ah». Lorelei se quedó atónita, y luego aturdida. Pensándolo bien, Piplup ya le había hablado directamente en su mente.
En ese momento, pensó que estaban sincronizados. Incluso se preguntó si habría despertado poderes psíquicos. Nunca imaginó que Will fuera quien tenía una habilidad especial. Poder del aura, Lorelei tragó saliva. La leyenda del guardián del aura fue en su día un cuento local en Rota. Pero tras la aparición del dios Hoja, el árbol del principio y la ciudad de Rota se hicieron mundialmente famosos. A medida que más gente aprendía sobre el árbol, también conocían la leyenda del guardián del aura. Pero Lorelei nunca podría haber imaginado que su propio pequeño pingüino estuviera conectado a esto. Cuanto más pensaba, más orgullosa estaba. Jajaja. Lo sabía. El pingüino que mi abuela eligió para mí no era tonto. Estoy destinado a ser alguien grande. Solana miró a Lorelei, preguntándose qué le pasaba a la niña. Volvió la mirada hacia el Pit Club. Sus ojos reflejaban solo conmoción y confusión. Estaba impactada porque era la primera vez que veía el poder del aura y la primera vez que veía al árbol hablar. El árbol debió de iluminarse por este Pit Club, ¿verdad? Y parecía que su conversación iba viento en popa. Estaba confundida porque, ¿por qué aparecería el poder aura en un Pit Club? A lo largo de la historia, todos los portadores de aura registrados eran humanos o Lucario. Que apareciera en otro Pokémon, era la primera vez. Tal vez debería preguntarle a la reina Fulin, murmuró Solana, mirando hacia el Palacio Cameron. Al otro lado, Will terminó su conversación con el árbol. Fue tal como lo había pensado. El árbol había percibido su aura específica y se puso en contacto para averiguar quién era. Will admitió abiertamente que era él y le pidió al árbol que le avisara a Mew de su llegada. Según el árbol, Mew ya estaba volando, sin poder esperar. ¿Qué es esa cosa blanca en el cielo? De repente, Lorelei, que se reía del cielo, vio una criatura blanca que se dirigía hacia ellos a toda velocidad. En un instante, la criatura blanca apareció junto a Will, lo agarró y voló hacia el árbol del principio. Piclup. Lorelei chilló. Se le encendió la cabeza y pateó la cerca eléctrica, aparentemente con la intención de derribarla y perseguir a su pingüino. No. Es Mew. Es un buen Pokémon. Tu Piplup estará bien. No me importa quién sea, no pueden llevarse mi Piplup. No te robará tu Piplup. Probablemente solo lo atrajo su poder aura y quiere jugar. Volverá en unos días, te lo prometo. Solana intentó desesperadamente calmar a Lorelei. Pero, en realidad, no tenía ni idea. Todos sabían de Mew, pero nadie lo había visto jamás. Pero hoy, ¿qué demonios está pasando hoy? Solana sintió que había habido demasiadas sorpresas. Capítulo 232. Meowscarada ha desaparecido, uno de los platos. Dentro del árbol del comienzo. Miau, no puedes agarrarme así de repente. Se preocuparán. Will empujó al pequeño gato blanco lejos de él. Miau tilde Mew se pegó a él de inmediato. Quedó devastado al ver morir a Will a través del árbol del principio. Ni él ni el árbol esperaban volver a verlo después de más de 100 años. Yo también me alegro de verte. ¿Has visto a Meowscarada todos estos años? Mew. Mew asintió y señaló el árbol. Para ser precisos, el árbol la había visto, pero Mew no. ¿Dónde está Meowscarada ahora? Will usó inmediatamente su poder de aura para comunicarse con el árbol. No lo sé. Han pasado décadas desde la última vez que la vi. Después de esa aparición pública, no he vuelto a ver a Meowscarada. ¿Desaparecido durante décadas? Will se puso nervioso de inmediato. Los cristales del árbol del principio están esparcidos por todo el mundo. A veces aparecen como cristales azules, a veces como simples piedras afiladas. Los humanos no pueden distinguir cuáles están conectados al árbol. Están por todas partes, tanto en la superficie como bajo tierra, pero no en el cielo. El único otro lugar donde no están es dentro de las ciudades humanas, porque los humanos los eliminan. Pero conociendo la personalidad de Meowscarada, jamás se quedaría en una ciudad humana durante décadas. Tendría que salir tarde o temprano. Y mientras saliera de una ciudad humana, el árbol sin duda la vería. Si ni siquiera el árbol del principio pudo ver a Meowscarada, ¿a dónde podría haber ido? Will no creía que Meowscarada pudiera volar, y mucho menos volar durante décadas seguidas. No te preocupes. La última vez que la vi, ya era muy poderosa. Tan fuerte como tú antes de usar esa poción. Es así. Will se calmó un poco. En otras palabras, décadas atrás, Meowscarada ya había alcanzado el nivel de un campeón superior, rozando la cima.
Su única desventaja en comparación con él sería la falta de una mega evolución o un estado alfa. En ese caso, debería poder defenderse, incluso contra algunos de los legendarios de alto nivel menos orientados al combate. Por lo menos, Weir no debería ser un problema. Aparte de una pelea entre Lugia y yo después de aquella gran guerra hace más de 100 años, ellos han estado en silencio. Ninguno ha resurgido. Esos tipos están a la altura de Lugia. Asintió Will, comprendiendo que el árbol se refería a los otros legendarios de alto nivel. En ese caso, si los legendarios de alto nivel no estaban activos y los menores no eran rival para Meuscarada, entonces su seguridad debería estar bien. Claro que, a veces, los humanos eran capaces de atacar incluso a los legendarios de alto nivel, así que sin duda podían atacar a Meuscarada. Pero no en esta era. La humanidad se desarrollaba rápidamente, pero no habían creado la clase de tecnología descabellada del futuro lejano. No a menos que Az se involucrara. Pero Az sabía de la relación de Meuscarada con Will. Además, Az hacía tiempo que había renunciado a ese tipo de tecnología. Ni siquiera el encarcelamiento de Lisandre lo había cambiado. Y lo más importante es que los malvados líderes que crearían esas tecnologías todavía son niños pequeños en este momento. Entonces los humanos no fueron la causa de su desaparición. No es un legendario de alto nivel. No es humano. ¿Quién más podría ser? ¿Meuscarada tenía la habilidad de desaparecer por sí sola? ¿Un lugar que el árbol del comienzo no puede ver? ¿El futuro, el mundo espiritual o el mundo de la distorsión? Will ya tenía algunas ideas. Según su comprensión actual, estos eran los únicos 3 lugares que se le ocurrían. Incluso si Meuscarada hubiera viajado al pasado, el árbol del principio del pasado la habría visto, y ese recuerdo formaría parte del conocimiento del árbol actual. Pero el árbol actual no tenía recuerdos del futuro. Y no había cristales del árbol del principio en el mundo espiritual ni en el mundo de la distorsión. Will miró hacia abajo, con el ceño fruncido. Ir al futuro estaba bien. Si tenía cuidado, no se metería en problemas graves y podría dejar que los humanos resolvieran cualquier desastre. Pero el mundo espiritual y el mundo de la distorsión, el primero era conocido como un lugar sin retorno. Este último era el hogar de Giratina, esa lunática furiosa y destructora de casas. Giratina, en el mundo distorsión, está en su forma origen, y su poder de combate no es comparable al de Oon y a Lugia. Incluso Dialga y Palkia solo serían derrotados y entrarán en sus dominios. Meu le preguntó a Will si necesitaba ayuda. Por favor, estén atentos. Quizás Meuscarada reaparezca. Además, si aparece una puerta al mundo espiritual o una entrada al mundo distorsión, avísenme. Will asintió, sin ser cortés. El árbol del principio era básicamente la red de recopilación de información más poderosa del mundo. Para evitar su mirada, habría que sobrevolar las nubes o esconderse en una ciudad humana indefinidamente. Muy bien. Por cierto, ¿qué fue lo que dijiste sobre la pelea entre Lugia y yo? Solo ahora Will tuvo un momento para procesar lo que el árbol había dicho antes. Cuando tu vida estaba a punto de acabar, Lugia se sintió culpable y quiso salvarte. Fue a a pedirte que resucitaras. Se negó, así que Lugia decidió usar la fuerza. El árbol explicó, su voz sonaba algo exasperada. Pero ya lo habías herido gravemente. No era rival para lo derrotó durante todo el camino de regreso a las Islas Remolino, y no ha vuelto a salir desde entonces. Will se quedó sin palabras. Ese Lugia estaba gravemente herido a punto de estarlo. Meu hizo un gesto, preguntando por Lorelei. Esa niña es mi amiga. Protégela un rato, dijo Will. De repente, recordó algo. Bien, Meu, tengo un problema con mi cuerpo. Es un problema genético. ¿Podrías ver si puedes solucionarlo? Miau. Meu se quedó atónito. Voló, abrazó la cabeza de Will y su cuerpo brilló con una tenue luz azul. Después de un momento, Meu se rascó la cabeza, indicando que no veía ningún problema. Meu no es bueno sanando, la voz del árbol entró en la mente de Will. Probablemente ni siquiera pueda determinar si tu cuerpo tiene un problema o no. Deberías buscar a Xerneas, o Celebi. Tampoco pueden solucionar este problema, bueno, probablemente. Will negó con la cabeza y luego añadió con incertidumbre. El problema de su cuerpo era genético. Esos Pokémon legendarios probablemente ni siquiera sabían qué eran los genes. Suspiro, si Platane todavía estuviera aquí.
Will negó con la cabeza. Si hubiera sido Platane, ella podría haberlo ayudado a reparar sus genes. Miau. Meu preguntó qué iba a hacer ahora. No lo sé. Probablemente me quede en Ciudad Rota unos días y luego me vaya. Puedes transformarte en un Pokémon normal y seguirme si quieres. Miau. Al oír esto, Meu empezó a dar vueltas alegremente alrededor de Will. Hacía tanto tiempo que no se divertía tanto, simplemente paseando con Will. Ojalá Meuscarada también estuviera aquí. Por cierto, ¿cómo resucitaste? Preguntó el árbol. ¿De verdad te parece tan extraño? Will no respondió directamente. No. El árbol hizo una pausa y luego respondió con voz rígida. La resurrección, en realidad no era tan inusual. El árbol del principio había visto a muchos seres regresar de la muerte. Y no era una habilidad exclusiva de los legendarios. Hace 3000 años, Az usó el arma definitiva para resucitar a su floete y volverse inmortal. El árbol lo vio con sus propios ojos. Así que cuando Will hizo su contrapregunta, el árbol de repente sintió que la resurrección de Will no era gran cosa. Después de todo, Will había derrotado a Lugia. Probablemente también podría derrotar a O. Si O podía conceder la resurrección, ¿por qué no podía Will resucitar? De repente, el árbol sintió que volver a ver a Will era algo completamente normal. Y entonces, una profunda alegría lo invadió. El árbol ya consideraba a Will un amigo. Aunque el concepto le resultaba extraño, parecía la palabra adecuada. Si Will pudiera vivir para siempre en este mundo, como Meu, sería maravilloso. No tendría que pasar tantos siglos en soledad. No se puede arreglar. ¿Qué voy a hacer? Will se tumbó en el suelo y suspiró. Al principio, no tenía prisa por fortalecerse. Incluso con el potencial de Blanco, confiaba en que eventualmente alcanzaría la cima con esfuerzo. El talento no determina el límite de un Pokémon. Pero tras descubrir la desaparición de Meuscarada, este anciano padre no pudo calmarse. Se sentía inquieto. Quería adentrarse en el mundo espiritual o en el mundo distorsión para encontrarla, pero no tenía fuerzas. Probablemente acabaría muerto. Los genes no se podían arreglar. Su talento seguiría siendo terrible y no podría evolucionar. En su última vida, con el hackeo de Celebi, alcanzó la cima de la clase campeón en 30 años. En esta vida, con potencial blanco y sin evolución, no estaba seguro de si podría siquiera alcanzar la clase campeón en 100 años. Miau. Meu inclinó su pequeña cabeza y se sumergió en su montaña de juguetes. Un momento después, salió sosteniendo una piedra plana y negra y se la arrojó a Will. Dugan. Will fue aplastado casi hasta convertirse en un panqueque de pingüino por la piedra. ¿Estás tratando de...? Mierda. Will estaba a punto de regañar a Meu, pero cuando empujó la piedra de su pecho, no pudo mantener la calma. Porque esta era una de las 19 placas de Arceus. El plato del terror. Los 2 son materia, los 3 son espíritu. De aquí nacen los deseos y el mundo toma vida. Esta era la inscripción de la placa del terror. Este objeto no solo potenciaba los movimientos de tipo siniestro en un 20%. Lo más importante es que un Pokémon que posea este objeto será inmune para siempre a todos los movimientos de tipo siniestro. En pocas palabras, si un Pokémon con una debilidad 4X a los tipos siniestro, como un tipo fantasma / psíquico Opa desatado, Necrozma alas del amanecer, Calyrex jinete de las sombras. Si alguno de estos Pokémon consiguiera hacerse con la placa del terror, su mayor debilidad desaparecería. Su fuerza aumentaría instantáneamente 2 o 3 niveles. Miau. Meu abrazó a Will, frotando su mejilla contra él. Le estaba dando la piedra grande a Will. No era divertido jugar con ella, así que no era un tesoro valioso. Capítulo 233. El vicario sellado. Miau, hay un pico afilado en tu nido. Sácalo para Will, resonó la voz del árbol del comienzo en la mente de Will. Miau. No te hagas el tonto. Sé que lo tienes, dijo el árbol, un poco molesto. Miau. Meu voló lastimosamente hacia un hueco del árbol y sacó un pico de pájaro brillante. Un pico afilado. Los ojos de Will se iluminaron. Reconoció el objeto al instante. Aumentaba el poder de los movimientos de tipo volador en un 20%. Como conocía algunos movimientos de tipo volador en esta vida, sin duda podría usarlo. No lo dudes. Dáselo, instó el árbol. Meu apretó los dientes y, con gran reticencia, le lanzó el objeto a Will.
Le encantaba ese pico. Era tan bonito. Gracias. Will sonrió y lo aceptó sin contemplaciones. Sabía que salvar el árbol y a Mew había sido la decisión correcta. ¿Ves? Las recompensas ya estaban llegando. Árbol del comienzo, ¿puedes ayudarme a estar atento a más de estas placas? Puedo. Pero te aconsejo que no te hagas ilusiones. Arceus no pierde sus placas sin motivo. Seguro que sabes mucho, comentó Willy. Sí. Nací con este continente, así que naturalmente sé más. Por ejemplo, esa placa del terror que tienes en la mano, ¿sí? ¿Cuál es su historia? Giratina se lo quitó a Arceus. Will estaba incrédulo. No le sorprendió que Giratina, ese gran hijo filial, luchara contra Arceus. Después de todo, Arceus lo había desterrado al mundo distorsión. Dado el odio de Giratina, nunca dejaría pasar la oportunidad de atacar. Al igual que cuando el trío de la creación intentó impedir que el avatar de Arceus destruyera el mundo, Giratina siempre fue la primera en atacar. Mientras Dialga y Palkia aún dudaban, Giratina ya le había escupido un rayo a Arceus en la cara. Pero la pregunta era, ¿cómo Giratina golpeó a Arceus tan fuerte que dejó caer su botín? Es difícil de creer, pero es la verdad. Milímetros no es nuestro problema. Probablemente era solo un avatar de Arceus, reflexionó Will, tal vez uno que ni siquiera tenía muchas placas. Simplemente no podía imaginar a Giratina venciendo a Arceus. ¿Cuáles son tus planes ahora? Tu compañero humano ha llegado al Palacio Cameron. Además, se ha descubierto que puedes usar aura. Expuesto es expuesto. No es para tanto. Me quedaré en Ciudad Rota unos días y luego me iré, probablemente hacia el este, respondió Will, despreocupado. Luego preguntó, ¿qué pasa con ese bosque de ahí afuera? Los humanos dicen que lo dejé. Lo hiciste, bueno, para ser preciso, tú y Celebi. ¿Qué pasó? Cuando Shadow Lugia atacó, la lluvia ácida destruyó esta tierra, dejándola muerta. Todas las plantas y animales perecieron, dejando solo tus hojas caídas para cubrir la tierra. Miau. Mew saltó de repente. Está bien, díselo tú. Mew tilde Mew continuó la historia. En ese momento, el poder de Will, como Mega Sceptile, había alcanzado su máximo esplendor. Las hojas que caían estaban impregnadas de una fuerza vital aterradora y un aura temporal densa. Esta aura se mezcló con el aura de muerte circundante y persistió. Unos días después, atrajo a un Celebi de otra época. Celebi convirtió las hojas de Will en semillas y usó su poder para devolver la vida a la tierra, salvando así todo el entorno circundante. Si Celebi no hubiera intervenido, el área alrededor del árbol del principio se habría convertido en un páramo eterno. Celebi, me pregunto si era el mismo que yo conocía. Mew negó con la cabeza. Recordó haberle preguntado a Celebi si percibía un aura familiar en las hojas. Celebi le había respondido que percibía el aura de su especie, pero que no estaba conectado con ella. Oh, entonces no importa. Mew, llévame con esa niñita. Fuiste demasiado imprudente. No deberías haberte revelado así a los humanos. Mew asintió y, con un puff, se transformó en un dragonite. Luego recogió a Willy y voló hacia el Palacio Cameron. Dentro del Palacio Cameron, la reina Fulin escuchaba la descripción de Solana con una mirada perpleja en su rostro. Un Piplup despertando el Aura Power, eso en realidad no me sorprende. ¿Por qué? ¿Lo habían despertado otros Pokémon antes? Preguntó Solana. Por supuesto. Fulin asintió y señaló un gran mural en la pared del salón. Representaba a un Mega Sceptile bajo el árbol del principio, con una Mew en su hombro. El dios de la hoja. El rostro de Solana estaba lleno de asombro. Los registros de la Liga Índigo nunca mencionaron que el dios de la hoja pudiera usar aura. Sí. ¿Conoces a la reina Irene? Mi bisabuela. Por supuesto. Escuché que ella personalmente presenció la batalla entre el dios de la hoja y Lugia. Sí, lo hizo. Fulin asintió, mirando el bastón de aura que sostenía. En aquel entonces, poco después de que el dios de la hoja salvara el árbol del principio, el bastón de aura se iluminó. Mi bisabuela supuso que el dios de la hoja poseía el poder del aura, al igual que Siraron 1000 años antes, y lo había usado para salvar el árbol que se derrumbaba. Lorelei se quedó a un lado, golpeando el suelo con el pie con ansiedad. Normalmente, le habría encantado escuchar estas historias. Pero ahora mismo, solo quería saber cuándo volvería su Piplup.
Entonces, el dios de la hoja fue nombrado póstumamente guardián del aura eterna y protector del árbol del comienzo por la reina Helene. No, el título no tenía nada que ver con si tenía aura, corrigió Fulin rápidamente. Salvó el árbol del principio, y también fue un guardián del aura elegido en aquella época. Con o sin aura, mi bisabuela le habría otorgado el título. ¿Por qué alguien con habilidad pero sin acción recibiría tal honor? ¿Esos títulos no te parecen muy conocidos? Solo aquellos que han visitado el Palacio Cameron saben de ellos. Entonces, ¿sabes por qué Meu se llevó el Pit Blood? Preguntó Solana. Esto finalmente llamó la atención de Lorelei. Ella alzó el oído. No lo sé. La reina Fulin se encogió de hombros con decisión. Meu viene de vez en cuando al palacio a robar juguetes pequeños, pero nunca lo he visto robar un Pokémon. Probablemente solo quería jugar con Pit Blood. No te preocupes. Meu lo traerá de vuelta, presionó Lorelei. Puede que a Meu no se le ocurra, pero si tu Pit Blood te pide volver, Meu lo traerá, dijo la reina Fulin, levantando una mano para calmarla. Justo cuando Lorelei estaba a punto de hacer otra pregunta, oyó un ruido. Se giró hacia la ventana. Un dragonite estaba volando, sosteniendo a su Pit Blood. Pit Blood tilde Lorelei saludó emocionada. Fulin y Solana intercambiaron una mirada, ambos observando en secreto al dragonite. Ambos sabían que Meu podía transformarse. No había clanes de dragonites salvajes viviendo cerca de Ciudad Rota. Ya estoy de vuelta. Will saltó de los brazos de Meu y fue inmediatamente recogido por Lorelei. Pit Blood, dijeron que tienes poder aura. Sí, claro que sí. Will asintió. Nunca se lo había ocultado. Lo había visto entrenar y lo había oído usar la telepatía. Eres increíble. Por supuesto. Raar tilde gritó el Meu dragonite, llamando la atención de todos. ¿Eres Meu, verdad? Preguntó Fulin directamente. Raar. Meu asintió simplemente. El concepto de mentir no estaba realmente en su programación. Pero no volvió a cambiar, porque Will no se lo permitió. Miau, dragonite llama demasiado la atención. Ponte algo más pequeño, más o menos de mi tamaño, pensó Will. Bumitil de Meu se desvaneció y se transformó en un EB. Un EB mide solo 0,3 metros de altura, exactamente el mismo tamaño que el Pit Blood de Will. ¡Guau! Un EB. ¡Qué mono! Lorelei usó el otro brazo y también levantó a Meu. Meu, al ver que estaba tan cerca de Will, inmediatamente se acurrucó, frotándolo con sus grandes orejas. Espera, ¿cómo puedes transformarte? Preguntó Lorelei, abriendo los ojos de par en par al comprender algo. Miró a Meu, estupefacta. Meu tiene la capacidad de transformarse en cualquier Pokémon y también usar sus habilidades, explicó Fulin. ¿Qué? ¡Qué fuerte! Lorelei se quedó atónita. Aunque Ditto existiera, comparado con Meu, era la diferencia entre el cielo y la tierra. Parece que a Meu le gusta mucho tu Pit Blood. Fulin miró al EB en brazos de Lorelei con expresión de desconcierto. Según los registros de su familia, en toda la historia, solo el dios de la hoja y una Meowscarada habían estado tan cerca de Meu. ¿Tiene este Pit Blood algo especial? ¿Será por su aura? Mientras la reina y Solana estaban perdidas en sus pensamientos, algo nuevo sucedió. Señora Aaron, de repente se escuchó la voz de un joven. Will y Meu miraron el bastón de aura en la mano de la reina Fulin. Fulin notó su mirada y miró su bastón. Ah, Lucario, Will frunció el ceño. Lo había olvidado por completo. La historia ya había cambiado. El aura de Sir Aaron se había infundido en su cuerpo. Incluso si Ash liberara a ese Lucario en el futuro, ya no podría sentir el aura de Sir Aaron en el árbol. ¿Debería hacer algo al respecto? Fin del capítulo 233.